Verán, dijo el señor Matthew Tendolan, a mí las becadas me traen a la memoria una siniestra anécdota de la guerra. Ya conocen ustedes mi finca en el barrio de Cormel. En ella vivía yo cuando llegaron los prusianos. Tenía entonces por vecina a una especie de loca cuya mente se había trastornado bajo los golpes de la desgracia. Tiempo atrás, a sus 25 años, lo había perdido todo en solo un mes. Perdió a su padre, a su marido y a su hijo recién nacido. Bueno, ustedes saben que cuando la muerte ha entrado una vez en una casa, vuelve casi siempre de inmediato, como si conociera la puerta. Aquella pobre joven, fulminada por el dolor, cayó en cama. Deliró durante 6 semanas. Luego, cuando una especie de calma sucedió a la crisis violenta, entonces permaneció inmóvil. Apenas comía y movía únicamente los ojos. Cada vez que intentaban que se levantara, ella gritaba como si estuvieran matándola. Por eso la dejaron siempre acostada, sacándola de sus sábanas, solo para los cuidados de su aseo. Bueno, y también para darle vuelta a los colchones. Recuerdo que una vieja criada permanecía a su lado. Le ayudaba a darle de beber de vez en cuando, o a masticar un poco de carne fría. A veces me preguntaba qué ocurriría en aquella alma desesperada, pero nunca lo supe, porque ella nunca volvió a hablar. ¿Acaso pensaría en los muertos? ¿Acaso desvariaba tristemente sin recuerdo preciso? ¿O acaso su pensamiento aniquilado permanecía inmóvil como el agua sin corriente? Durante 15 años permaneció así, cerrada e inerte. Luego llegó la guerra, y en los primeros días de diciembre, los prusianos entraron en Cormel. Oh, lo recuerdo como si fuera ayer. Caía una helada de esas que agrietan las piedras, y yo mismo estaba echado en un sillón, inmovilizado por la gota. Entonces fue cuando escuché el golpeteo fuerte y acompasado de sus pasos. Los vi pasar desde mi ventana. Aquello era un desfile interminable. Todos parecían iguales. Todos. Parecían soldaditos de plomo, perfectamente sincronizados. Luego los jefes distribuyeron a sus hombres entre los habitantes. A mí me tocaron 17. La vecina, la loca, tenía 12. Entre ellos un comandante. Era un auténtico soldadote.
un hombre violento y desabrido. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Al oficial de al lado se le había dicho que la señora estaba enferma y él no se preocupó. Pero aquella mujer, a la que no se veía nunca, no tardó en irritarle. Se informó sobre la enfermedad. Le respondieron que su anfitriona estaba acostada desde hacía 15 años, a consecuencia de un violento dolor. Probablemente, él no creyó nada e imaginó que la pobre insensata no dejaba su cama por orgullo. Él creyó que esa mujer se mantenía en cama para no ver a los prusianos, para no hablarles y para no rozarse con ellos. El oficial exigió que ella lo recibiese. Le hicieron entrar en la habitación y preguntó en tono brusco: «Bueno, señora, le rogaría que se levantara y bajara para que la vean». Ella volvió hacia él sus ojos bajos, sus ojos vacíos, pero no respondió. Entonces el oficial continuó diciendo: «Mire, no le voy a tolerar más insolencias. Si usted no se levanta por su propia voluntad, entonces yo encontraré una manera para hacerla pasear sola». Ella no hizo ni un solo gesto. Permaneció inmóvil, como si no lo hubiera visto. El oficial estaba furioso. Tomó aquel silencio tranquilo por un signo de desprecio supremo y añadió: «Mire, si no ha bajado para mañana». Luego salió. Al día siguiente, la vieja criada enloquecida quiso vestirla, pero la loca se puso a chillar debatiéndose. Entonces el oficial subió corriendo y la criada, postrándose a sus pies, gritó: «Señor, no quiere. Perdónela. Mire, ella es tan desgraciada». Entonces el soldado, sin saber qué postura tomar, no se atrevía, pese a su cólera, a mandar a sus hombres a que la sacaran de la cama. Pero de pronto se echó a reír y dio unas órdenes en alemán. Entonces, un destacamento entró en la habitación de la loca, para salir al siguiente instante, sosteniendo un colchón, como si llevaran cargado a un herido. En la cama que no habían deshecho estaba la loca. Estaba siempre en silencio. Permanecía tranquila. Parecía indiferente a los acontecimientos, siempre y cuando la dejasen acostada. Detrás, un hombre llevaba un paquete de ropas de mujer. Entonces el oficial dijo, frotándose las manos: «Ya veremos si puede o no vestirse sola. Ya veremos si puede dar un paseíto». Luego, vimos alejarse al cortejo en dirección al bosque. Y 2 horas después, los soldados regresaron solos. No volvimos a ver a la loca. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde la habían llevado? Nunca
nunca lo supimos. Ahora, la nieve caía de día y de noche, sepultando la llanura y los bosques bajo un sudario de espuma helada. Los lobos venían a aullar hasta nuestras puertas. La idea de aquella mujer perdida me obsesionaba de sobremanera. Entonces hice diversas gestiones ante la autoridad prusiana a fin de recabar información, pero poco faltó para que fuera fusilado. Volvió la primavera. El ejército de ocupación se alejó. La casa de mi vecina seguía cerrada y la hierba crecía espesa en las alamedas. La vieja criada había muerto durante el invierno. A nadie le preocupaba ya aquella aventura. Solo yo pensaba constantemente en ella. A veces me preguntaba a mí mismo, ¿qué habrán hecho con aquella mujer? ¿Acaso había huido a través de los bosques? ¿La habían recogido en alguna parte y metido en un hospital? Pero nada venía a aliviar mis dudas. Y poco a poco, el tiempo aplacó la inquietud de mi corazón. Pero el otoño siguiente, las becadas pasaron en masa. Y como mi gota me daba alguna tregua, me arrastré hasta el bosque. Ya había matado a 4 o 5 aves de largo pico, cuando abatí a una que desapareció en una olla llena de ramas. Me vi obligado a bajar para recoger mi pájaro, y lo encontré caído junto a una cabeza de muerto. Y fue ahí que bruscamente el recuerdo de la loca me llegó al pecho, como si fuera un puñetazo. Muchos otros habían muerto quizá en aquellos bosques en aquel año siniestro, pero no sé por qué. No sé por qué estaba tan seguro de que había encontrado la cabeza de aquella pobre maniática. Y de pronto comprendí y adiviné todo. La habían abandonado sobre aquel colchón, en medio de aquel bosque frío y desierto. Y seguramente ella, fiel a su idea fija, se había dejado morir bajo el espeso y ligero plumón de las nieves, sin siquiera mover un brazo o una pierna. Después los lobos la habían devorado y los pájaros habían hecho su nido con la lana de su lecho desgarrado. Yo guardé aquella triste osamenta y hago votos para que nuestros hijos no vean nunca una guerra.